Bueno, seguido de lo que veníamos trabajando, que era con la estructura del para, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, acá yo escribí recién un ejercicio rápido, similar a alguno de los simples que podíamos tener hecho, ¿sí? Donde teníamos, por ejemplo, si separamos el algoritmo, podemos definir que tenemos tres partes. Esta primera, que es lo que llega hasta acá, sería lo que está antes del para, ¿sí? En este caso, lo que está del para, la estructura del para con su contenido, y lo que figura después del para, ¿sí? Bueno, nosotros vimos hasta acá y dijimos específicamente que el para era una estructura, vamos a apretar acá, vamos a poner para, era una estructura donde nosotros teníamos que conocer de antemano sí o sí la cantidad de datos que queríamos ingresar, ¿sí? Por ejemplo, acá puse 5, pero si yo acá le pongo ingrese la cantidad de números, por ejemplo, y acá le pongo cantidad, nosotros sabiendo de antemano, podíamos repetir esto la cantidad de veces que nosotros quisiéramos, ¿sí? Pero sí o sí teníamos que saberlo desde antes. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, en realidad la programación, el para no es una de las estructuras más utilizadas, sino que justamente es una estructura secundaria que se creó para casos particulares donde yo lo sé. Pero en la mayor parte de los casos, o donde la mayoría de los problemas, no suele ser común que yo sepa de antemano cuántos datos voy a ingresar. Entonces, en realidad, la estructura para, así como la estructura según, son derivadas de otra. O sea, nosotros si no tenemos el según, que es la estructura que habíamos visto antes, que es de selección múltiple, de todas maneras podíamos resolver los ejercicios usando el sí. ¿De acuerdo? Solamente que era más largo. Se usaba el según para hacerlo más cortito. Bueno, con el para pasa más o menos lo mismo. El para es una forma que se generó a partir de otra estructura, o de dos estructuras que en realidad funcionan de la misma manera, que son el mientras o el repetir. Y el para lo que se hizo es para cuando sabemos de antemano qué cantidad de datos vamos a escribir, nos acorta, nos hace más chica la cantidad de renglones necesarios y más simple. ¿De acuerdo? Las otras dos estructuras que se pueden usar tienen una doble función. Se pueden usar igual al para, por lo tanto podrían reemplazar al para, y también tienen la posibilidad de hacer cosas diferentes que con el para no podríamos hacer. Esas dos estructuras son estas dos, mientras y repetir. La estructura mientras, si bien funciona como el para, se parece un poco a la estructura sí. Si yo pongo sí, fíjense que la estructura mientras, al igual que la estructura sí, usa una expresión lógica, no usa, como en el caso del para, un valor inicial y un valor final, sino que usa una comparación que tiene que ser verdadera o falsa en el momento en que llego a esta línea. ¿Sí? Como pasaba acá. Nosotros preguntábamos, por ejemplo, si A es mayor que, por ejemplo, si yo pongo acá, si A es mayor que 0, y acá podíamos, perdón, puse así, si A es mayor que 0, por ejemplo, podíamos poner positivo, y si no, negativo. Bueno, la estructura mientras, la parte del si no no la tiene, ¿sí? Y si le saco lo del si no, fíjense que son prácticamente iguales. ¿Lo ven? ¿O no? Ujú. Voy a insertar esto de vuelta. Fíjense que esto, si yo lo dejo así, fíjense que es igual. Tiene una expresión lógica, ¿sí? Que es la que comparo, y después tiene la lista de acciones, ¿sí? Entonces, la estructura mientras se va a repetir mientras que cada vez que llego, o sea, viene acá, comprueba una situación lógica, por ejemplo, como habíamos puesto acá, A mayor a 0, por ejemplo.
Este sería mientras A sea, por ejemplo, mayor a 0. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es, cuando llega acá, si A es mayor a 0, va a hacer las acciones y va hasta el final. Vuelve a preguntar acá y vuelve para arriba. Y así repite tantas veces hasta que en algún momento A sea igual o menor a 0, hasta que no se cumpla esta condición. O sea, se repiten las acciones tantas veces como mientras esta expresión acá arriba sea verdadera. Mientras que esto siempre de verdadero se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí. ¿Se dan cuenta Sí, que yo es entiendo. igual? Solamente que el sí se repite una vez y este va a repetir varias veces. Lo que tiene que pasar es que sí o sí, entre alguna de estas acciones internas, en algún momento A tiene que pasar a poder valer menos que 0. Si no, el ejercicio se me va al diablo, porque me queda un bucle infinito. Si yo, por ejemplo, acá adentro hago que A sea igual a más 1, por ejemplo, supongamos, y yo acá arranco con que A vale 1, por ejemplo, uy, perdón, estoy al horno, este ejercicio no termina nunca, nunca sale de acá, va a ser infinito ciclo y va a dar un error porque nunca va a salir de acá. Porque si empiezo con A valiendo 1, y cada vez que paso por acá adentro le sumo 1, después va a valer 2, 3, 4, y nunca va a valer menos, menor, nunca va a ser menor o igual a 0, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Después hay otra estructura igual, pero no la vamos a usar. La estructura que es igual a esta es el repetir y funciona al revés. En lugar de hacer la comparación al principio, como estamos acostumbrados con el sí, lo que hace es, hace las acciones y hasta que sea verdadero. O sea, este se repite mientras esto sea verdadero y este se repite mientras sea falso, o sea, hasta que sea verdadera. Acá podríamos decir lo mismo. Si yo quiero copiar este mismo mientras, acá abajo podría haber puesto, por ejemplo, A igual a A más 1, y acá podría, en vez de poner hasta que A sea mayor que 0, tendría que poner hasta que A sea menor o igual que 0. O sea, esto, por supuesto, esto lo tengo que empezar acá también, así como lo había puesto. Esto y esto hacen exactamente lo mismo, ¿ok? En realidad acá tendría que ir un 0, pero no importa. ¿Se entiende? Pero esta estructura, cualquiera de las dos se puede usar para resolver cualquier caso. Nosotros, la única diferencia es que en la repetir, sí o sí, al menos una vez va a entrar acá. Porque como va a venir de acá arriba, sí o sí, este paso acá adentro lo va a hacer por lo menos una vez. ¿Sí? Porque la prueba la hace al final. En cambio, el mientras, si yo acá arriba ya le pongo que A vale 0, listo, pasa de largo. No lo hace ni una vez a esto. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No saben contestar? Bueno, nosotros este repetir, olvídenselo, sáquenselo de la cabeza, no lo vamos a usar. En mi vida programando hace 15 años nunca jamás uso un repetir. O sea, es una cuestión de costumbre. O se acostumbran a usar uno o se acostumbran a usar el otro. Entonces, el repetir, por más que yo se lo dejé en los apuntes y que se puede usar y que va a permitir resolver casi cualquiera de los ejercicios que demos, no lo vamos a tener en cuenta. Así que ese está como anexo. Vamos a trabajar con el mientras. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, volvamos al ejercicio que habíamos hecho con el para. Probemos este ejercicio. Este ejercicio hace, si yo por ejemplo le pongo, ingrese la cantidad de números a sumar 3, y ahora le pongo los números que me pide, 1, 2 y 3, y me devuelve al final la suma de los 3 números. O sea, 1 más 2 más 3, 6. ¿Ok? Bueno, nosotros podríamos reemplazar a este para por una estructura que sea repetir. Perdón, que sea mientras. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos para reemplazar a este para por una estructura que sea mientras? Bueno, acá básicamente lo que vamos a tener que decir, primero que este sí o sí, por eso después se usa el para, ¿no? Y después van a ver por qué el para es más corto. Vamos a copiarlo y vamos a hacerlo en el otro. Vamos a hacerlo acá. Así queda la comparación después. Si yo quiero reemplazar esto por un mientras, tendría que hacer esto. Poner esto acá arriba. Y ahora decir, mientras
y sea menor o igual a cantidad, a 0. Y acá sería fin mientras. Esto. Y lo único que me está faltando acá es i igual a i más 1. Esto que hice acá, esto y esto hacen exactamente lo mismo. Solamente que acá necesito 2 renglones más que son estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el para ya tiene un contador que va contando los valores, el que en este caso usábamos la i, incorporado en la misma estructura. En cambio, el mientras no. Entonces yo tengo que usar un contador antes. ¿Se acuerdan que los contadores los usábamos para contar cosas? Cada vez que llegábamos a un lugar, le sumábamos 1. ¿Sí? Cuando contábamos el otro día la cantidad, no sé, de alumnos, si queríamos contar la cantidad de alumnos, la cantidad de votos, hacíamos votos igual, o votos del candidato A igual a votos del candidato A más 1. ¿Sí? Bueno, acá el contador lo tengo que generar y manejar yo. Lo que yo le digo es que siempre, si yo estas líneas las saco, bueno, si yo lo pruebo ahí, esto va a andar. Vamos a probar lo mismo. Fíjense, 3 números, 1, 2 y 3, y da 6. ¿Sí? Si yo esta línea la saco, 3 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no termina nunca. Va a pedir números hasta que yo cumpla 2000 años. No termina nunca. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay si yo necesito en algún momento en algún momento tiene que pasar que esta comparación acá arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan lo mismo que hacíamos con las tablitas? En un momento esto tiene que ser falso. ¿Para qué? Porque cuando es falso, ese es el caso en que va a salir de acá. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. En este caso calcamos lo mismo que habíamos hecho en el para, de esta manera. ¿Sí? Entonces, en este caso, hacer esto, así como lo hicimos ahora, es lo mismo que haber hecho esto. Solamente que necesitamos de un par de líneas más, del contador antes y del contador acá adentro. Pero después fíjense que es lo mismo, no cambiamos más nada que estos 4 renglones, estos 2 acá arriba y estos 2 acá abajo. ¿Me explicó? Sí. Pero hasta acá, de todas maneras, sabemos cuántos números hay. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo no sé de antemano cuántos números hay? ¿Qué pasaría si yo no tengo ni la menor idea de cuántos números voy a ingresar? Bueno, yo tengo que establecer algo, tengo que establecer una forma de terminar. Por ejemplo, voy a escribir números hasta que yo escriba un 0. Cuando yo escribo un 0 es porque terminé, no tengo más números para escribir. Es una forma de terminar. Entonces, si yo quiero sumar números, sumo, cuando tenga un 0 es porque termina. ¿Ok? ¿Se entiende la idea o no? Yo voy a pedir, yo no sé cuántos números son, entonces esto me va a empezar a pedir números, tac, tac, uno tras el otro. Y va a pedir números hasta que yo escriba un 0. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vamos a pedir un número hasta que el número sea un 0. ¿Cómo haríamos eso? La forma sería esta. Primero pedimos un número antes, el primer número lo pedimos antes del mientras. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar acá, voy a decir que esto se repita mientras que el número sea distinto de 0. Mientras el número sea distinto de 0, ¿sí? El primer número que pongo es un 0, ya no va a entrar, ya directamente va a terminar. Y si no, mientras el número sea distinto de 0, ¿qué voy a hacer? A la suma le voy a hacer suma más el número. Y después, en este caso, tengo que hacer
tengo que tener la forma de que esto pueda cambiar. ¿Y cómo hago esto? Leyendo otra vez acá adentro el siguiente número. Mientras el número sea distinto de ceros, ahí está, listo. Con esto, haciendo este ejercicio de esta manera, yo no necesito saber de antemano cuántos números son. Lo que sí tengo que establecer es un límite para terminar. ¿Por qué hago esto acá? Por dos razones. La primera es porque quiero pedir muchos números. Y la segunda es porque la única forma en que esta comparación, en que esta expresión lógica varíe su valor de verdadero a falso, es leyendo otro número. Si no, siempre va a tomar el mismo número. ¿Sí o no? Sí. No termina nunca. Si yo hago esto, si yo esto no lo pongo, si yo, por ejemplo, hago así, ¿qué va a hacer? Constantemente y sin parar, va a sumar. Si el primer número que puse es un 5, va a ser 5 más 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 5 y no termina nunca. No termina nunca. Literalmente va a dar error porque va a decir que no termina nunca. Por ejemplo, 6. Y ahí se queda, haciendo nada porque no termina nunca. Suma, 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 suma eternamente porque no termina nunca. Por eso no avanza. ¿Sí? Eso en un programa que no en este caso, no es cuando yo tengo un programa en una computadora me puede generar un error porque me llena la memoria, porque no me alcanza nunca a sumar todo. En cambio, de esta manera, como yo hice ahora, pidiendo el número antes del mientras, ¿sí? Preguntando con el mientras, igual que si fuera un sí. Si el número, o sea, mientras el número sea distinto de 0, lo sumo en una variable suma y, es más, podría contarlo. Si yo quisiera saber, por ejemplo, la cantidad de números que ingresé, podría poner acá, cantidad igual a cantidad más 1. Y ahí yo puedo saber la suma de los números y la cantidad de números. La cantidad de números es cantidad. Bueno, vamos a probarlo para que se entienda un poquito mejor. Vamos a probarlo paso a paso, si quieren. O vamos a hacerlo rápido y después lo hacemos paso a paso con más corto. Bueno, ahí inicia esto. Vamos a hacerlo derecho. Bueno, y ya directamente me pide un número. 5, 4, 5, 4, 2, por ejemplo. Y ahora, como ya no quiero poner más números, pongo un 0. Y ahí termina. ¿Se entiende o no? Ujú. Bueno, esta estructura, la estructura mientras, junto con el sí, con esas dos estructuras basta para resolver prácticamente cualquier problema. Prácticamente cualquier problema informático se pueden resolver usando esas dos estructuras, más obviamente el escribir, el leer y las asignaciones, ¿no? Pero bueno, esta entonces tiene la ventaja de eso, de que yo no necesito saber de antemano cuántos números voy a leer. ¿Sí? Por lo tanto, en realidad cualquiera de los ejercicios que veníamos haciendo para el para se podrían resolver tranquilamente con el mientras. Yo voy a buscar acá, a ver, un ejercicio típico. Apuntes nuevo. Voy a buscar Profe, Sí. no sé cuánto queda de la reunión, pero todos tuvimos problemas con la actividad 9, o casi todos. 9. ¿Cuál es la 9? Busquemos. Ya ni sé cuál es, pero vamos a buscarlo. Actividad 9. Proyecto tecnológico, estructura, repetición. Actividad número 9. Leer el nombre y la edad y la cantidad de una cantidad variable de la persona y mostrar el nombre de la persona más joven. Tienen que leer el nombre y la edad. Bueno, Sí. vamos por acá. Queda un ratito todavía. ¿Quieren que hagamos ese entonces? Sí. Total de este del mientras queda otra clase. Y de última hacemos 2 de vuelta la semana que viene y ya cerramos. Bueno. Dale.
Bueno, entonces, ¿cómo era esto? Leer el nombre y la edad de una persona y mostrar el nombre de la persona más joven. Pero no hicimos uno igual el otro día. Es igual al de los votos. A mí solo se me complicó mostrar el nombre porque como eran diferentes variables, Porque hay que guardar las dos cosas, claro. ¿Sí? Hay que hacer así, básicamente. Vamos a hacerlo medio... Teníamos entonces el nombre, la edad, después tendríamos que poner... era la persona más joven. Íbamos a poner nombre joven y edad joven. En esa variable guardamos el más joven, ¿les parece? bueno, Bueno, ingrese la cantidad de personas, que dice que no se sabe, y leer cantidad. También como entero lo puse. Y entonces tenemos, nos falta la i acá, para i igual a 1 hasta cantidad, y acá tenemos que poner, ingrese su nombre, y leemos nombre, y después hacemos lo mismo con la edad. Ingrese su edad. ¿Todo de acuerdo hasta acá? sí, Hasta acá leímos los datos. Bueno, hasta acá, si repito esto, me va a pedir los 10 nombres, las X cantidad de nombres, o sea, si son 5 personas, los 5 nombres y las 5 edades. ¿Sí? Y sí. tenemos el mismo caso de la otra vez que mostramos, que me parece que era en el caso de Lázaro. Bueno, igual nadie va a tener 0 años, así que sí o sí vamos a tener que suponer, sí o sí vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio de Lázaro. Vamos a tener que preguntar si edad es menor que edad joven, ¿sí? Vamos a tener que, ahí en ese caso, haríamos, si la edad que leo ahora es menor que la edad del más joven, a edad joven le asigno edad y a nombre joven le asigno nombre. ¿Sí o no? Pensemos el ejercicio. Viene acá, pide un nombre, pide una edad. Damián, 38. Pregunta, ¿la edad que tengo ahora, 38, es menor que la edad que teníamos antes? Supongamos que teníamos a alguien de 40. Sí, en ese caso, a edad joven le pone mi edad, 38, y al nombre joven le pone el mío. ¿Sí? Porque es el que leyó en esta vuelta. Si esto no pasa, directamente sale. El problema que tenemos acá es que si nosotros hacemos esto así como está, va a dar 0. Fíjense, esto va a dar 0. Yo voy a poner, por ejemplo, 3 personas, voy a poner Damián, 30, no sé qué apreté. Me dio un error y no sé de qué. Nombre está con mayúscula, no sé si cambia eso. No debería. 3 personas. No, Está Damián. Ah, perdón, no, acá tengo un error elemental, Gurice. Nombre no puede ser un dato entero. Me parecía. Nadie me dijo. Nombre y nombre joven no pueden ser enteros, tienen que ser carácter. Ojo con eso, pues no va a dar nunca. Lo importante, Gurice, es darse cuenta. Como carácter. Como yo quise poner un nombre donde me pedía un valor numérico, me dio un error. Ahora sí, 3 personas. Damián, 38. Juan, 20. Pedro, 25. ¿Cuánto me da? Bueno, más allá de que me olvidé acá de poner, no pusimos el escribir al final. Escribir
la persona más joven es 2 puntos. Nombre joven. Nombre joven, si quieren ponemos la edad. Escribir su edad es de edad. Escribir mal acá. Ahí está. Bueno, si yo pruebo esto, no sé cuánto tiempo queda, pero si yo pruebo esto, yo pongo 3 personas, o 23 puse. 3 personas, Damián, 38, Juan, 20, Ariel, 25. La persona no me muestra nada y la edad me dice que es 0. ¿Por qué, Ulises? Porque ya dije que si la variable esta, edad joven, que es numérica, si no tiene nada guardado, empieza en 0. ¿Sí? Si esta variable empieza en 0, ninguna edad va a ser menor que 0, entonces nunca va a mostrar el más joven. Eso lo solucionábamos poniendo acá O y es igual a 1. Eso hacía que entraba a hacer esto en el caso en que la edad era menor que el más joven o en el caso de la primera entrada. O sea, la primera entrada al para, que es cuando i vale 1, en ese caso hace esto. ¿Sí o no? Recuerden que con la O, con que una de las dos cosas se cumpla, sería verdadero. Sí. Uh-huh. Vamos a probarlo paso a paso, miren. Bueno, si van viendo acá al costado, va definiendo, ahí me pide la cantidad de personas, 3. Vamos a ir avanzando, avanzo. Acá i vale 1 ya, ¿sí? Me pide, ahora me va a pedir el primer nombre. Nombre, por ejemplo, y ahí me lo va a leer. Esto es Damián. Ahora me pide ingresar la edad, ¿sí? Y va a leer mi edad, 38. Bueno, ahora pregunta acá. Si la edad que leyó, 38, es menor que edad joven, que en este caso no tiene ningún valor, por lo tanto toma 0, eso sería falso, por lo tanto no entraría. Pero está preguntando que si además de eso pasa, o sea, o si es esto, o si no, que pase que i valga 1. Y como en este caso i vale 1, esto es falso o verdadero, 0 o 1 era 1, por lo tanto entra. Fíjense que va a pasar, ¿sí? Y entonces a edad joven le va a poner la edad, que es el 38, ¿sí? Y ahora, nombre joven, que tampoco tenía ningún valor, que estaba vacía, estaba sin inicializar, le va a poner mi nombre. Ahora nombre joven vale Damián. ¿Se ve? No se alcanza a ver muy bien, pero se ve. ¿Sí? Y ahora sigue. Termina acá, vuelve arriba. Y ahora pasaría a valer, una vez que pase por ahí, y ahora vale 2. ¿De acuerdo? Pide el segundo nombre, lo lee. Pablo. Por ejemplo, supongamos que Pablo tiene, por ejemplo, 40 años. Pregunta acá, la edad, que es 40, que es la actual de Pablo, ¿es menor que la de edad joven, que es 38? No, entonces eso es falso. Y si pregunta, aparte de eso, y es igual a 1, no, entonces ahora lo saltea, fíjense que va a ir derecho al fin sí. Termina, vuelve del fin para, vuelve para arriba. Ahora ahí, una vez que pase por ahí, vale 3. ¿Sí? Pide el tercer nombre.
Supongamos que yo le pongo, no sé, Ariel era. Y ahora pide la edad. Supongamos que la edad le pongo 20 años. Ahora vuelve acá. La edad vale 20. 20 es menor que edad joven que vale 38. Sí. Por lo tanto, no importa si vale 1, va a entrar igual. ¿Sí? Eso viene de la historia de las tablitas y de principio de año. Es la misma relación. La O, la I de las tablitas que hacíamos antes. Cuando en la O, cuando una de las dos cosas sucede, es porque es verdadero. Parece que estaría hablando en chino. ¿Alguien puede contestar? Sí, se entiende. Bueno, entonces avanzamos y por supuesto ahora, a edad joven, que antes valía 38, ahora le va a poner que valga 20, y a nombre joven, que antes valía Damián, ahora le va a poner Ariel. Avanzo. Quiero correr esto un poquito. Avanzo de vuelta. Termina el fin sí. Vuelve al par arriba. Como ahora ahí, una vez que pase por ahí va a valer 4, entonces ya va a seguir de largo. Ya termina el para. Y ahora lo que hace es escribe el nombre más joven y la edad del más joven, que van a ser Ariel y 20. ¿Sí? Acá la única cosa extra por fuera era esto. Si yo le hubiese pedido el nombre de la persona mayor, basta con hacer esto. Y listo. Con eso ya, ahí tengo la mayor. Está bien, tendría que cambiar joven por viejo o por mayor o lo que ustedes quieran. Pero ahí me pone el nombre de la persona mayor, fíjense. Vamos de vuelta. Damián. Cantidad de números. De personas. 3, Damián, 38, Pablo, 40, Ariel, 20. Y como les dije, en este caso me está mostrando el mayor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, bueno, terminen esto del para, porque ya queda poquito. Lo que vamos a hacer, la clase que viene, yo le voy a hacer, terminen lo del para, y yo antes del fin de semana le voy a dar 2 o 3 ejercicios medio simples, aunque sea, para practicar algo del mientras, ¿sí? Medio sencillito. Y después vamos a empezar a pensar 1 o 2 ejercicios por clase más complicado. ¿Sí? Y les voy a dar la última serie de ejercicios. Ya medio que estamos terminando, así que ya no queda demasiado. Este sería el último tema, la estructura mientras. Sería lo último. Con esto ya englobamos y agarrando de la mano esto podríamos resolver cualquier ejercicio más simple o más complejo que les plantee. Estamos llegando medio sobre la hora, o sea, lo ideal hubiese sido llegar a dar esta estructura hace 15 días atrás. Bueno, se llega como se puede este año. Si hubiésemos llegado 15 días antes, tendríamos más tiempo para hacer más ejercicios complicados. Más, por ahí que son por ahí más interesantes porque permiten ver opciones no tan tontas o obvias como esta, donde se podría aplicar un algoritmo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? No. ¿Los demás? Por ahora no. ¿Alguien? ¿Hable ahora o calle para siempre? Bueno, entonces, repito, terminen lo del para y mándenlo. Gurises, mándenme los últimos 6 ejercicios nomás, no me manden los del 1 al 4, porque estoy como 3000 horas descargándolo. Y si saben cómo hacerlo, mándenlos comprimidos si pueden. No pasa nada, pero si pueden, mándenlos comprimidos en un RAR o en un zip. Entonces descargo un archivo por cada uno y no tengo que descargar, porque los tengo que descargar, sino uno por uno a los 6 ejercicios. Para 10 personas son 60 descargas. Si bien no demora nada, son 5 pasos para cada descarga.
Así que si me hacen ese favor, me ayudarían un montón. Bueno, si no tienen nada más para ver, lo dejamos acá, terminen lo que están haciendo, les voy a mandar un par de ejercicios simples de este tema, como para que vayan probando, comparando con el para, y después vamos a ir haciendo, como que por lo menos para que estén en tema, vamos a ir haciendo algunos ejercicios en clase y les voy a pasar otros para hacer. Organícense entre ustedes y si quieren hacemos como esta semana, hacemos lunes y martes, y si no, hacemos martes solo. Me avisan y lo hacemos. ¿Te parece? Nos vemos, Ulises. Hasta la semana que Bueno, Dale. viene. No, chao. Adiós. Chao. chao.